En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Le vamos a dar la palabra a la Secretaría para que no tenemos cuenta. Señoras y señores diputados, se ofrece la palabra en varios. ¿No hay varios? No hay varios, perfecto. Bien. Vamos a saludar a los diputados que están conectados telemáticamente. Vemos al diputado Beltrán, al diputado Radke, a Jorge Radke también, bienvenidos. Eso es lo que tengo por acá. Y presente se encuentra la diputada Navellán y la diputada Zagardía. Tengan buenos días. ¿Ya? Buenos días, presidente. Muchas gracias. Bien, diputado Beltrán, bienvenido. No, ese era Radke. O Jorge Radke. Ya tienen que andar juntos estos. ¿Ah? Bien. Bien, telemáticamente también tenemos algunos invitados que les vamos a saludar enseguida. Sí, vamos a saludar como corresponde a nuestro estimado gobernador de la región del Biobío, don Rodrigo Díaz, y a quienes le acompañan. Gobernador, le agradecemos el interés que usted ha demostrado por participar de esta comisión y que lo haga presencialmente, sin duda que tiene un valor adicional. Así que muy agradecido por su buena disposición y querer participar de esta instancia. Al lado. Sí. Muy buenos días. Muchas gracias, presidente, diputadas y diputados que están conectados por poder estar acá. Me acompañan también por vía virtual. Ya, las otras personas. Bien. Oscar Crisóstomo me escribía que tenía problemas con un funeral de un carabinero. Entonces, a lo mejor podría... Perfecto. También queremos agradecer la muy buena disposición del gobernador de la región de Ñuble, don Oscar Crisóstomo. Don Oscar, bienvenido a esta instancia. Buenos días. Buenos días, presidente. Muchas gracias por la invitación y por su intermedio. Saludo también a los diputados y diputadas que están conectados y a mis colegas Luciano y Rodrigo. También vamos a saludar y quienes también han demostrado la misma disposición que el diputado, o sea, que el gobernador Díaz, a don Luciano Riva, gran gobernador de la región de la Araucanía. Don Luciano, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación para participar de esta instancia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, presidente. Saludarlo de manera especial, las diputadas y diputados, equipos técnicos y mis colegas que también están conectados. Un abrazo grande. Muchas gracias. Bien, señores gobernadores, si la diputada Navellán me permite, señores gobernadores, para esta comisión, sin duda que es pero muy importante la participación de ustedes por el encargo que nos ha hecho la sala de la Cámara de Diputados de constituir esta comisión investigadora respecto a los incendios producidos durante la época estival de este año. El aporte de ustedes sin duda que va a ser muy importante para las conclusiones a las cuales debemos arribar la última quincena de julio, que es el plazo que tenemos para evacuar el informe a la sala. Ya hemos tenido alrededor de 14 a 15 sesiones en donde hemos tenido importantes testimonios de diversos actores relevantes de las distintas comunas y las regiones que se han visto involucradas en este desastre que significaron los incendios forestales. Y sin más, yo quisiera en primer término darle la oportunidad al gobernador de Ñuble, porque según se nos ha informado tiene algún inconveniente de tiempo y quisiéramos que partiera don Oscar Crisóstomo. Don Oscar, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo, primero me quiero excusar porque efectivamente a las 2:30 está el funeral del cabo René Castillo, que falleció hace un par de días, entonces me corresponde acompañar a la familia y a la comunidad en ese culto que se va a realizar. Y por eso no pude viajar como estaba planificado a Valparaíso, que era
me enteré en esta instancia, al igual que poder estar con mis colegas. Pero sin lugar a dudas que tanto Luciano como Rodrigo nos van a representar muy bien, porque yo lo primero que le quiero señalar al presidente es que aquí en las regiones, que fuimos afectadas las tres, hemos tenido un trabajo de coordinación los últimos meses que nos ha permitido ir generando la evaluación respectiva y también asumiendo la brecha y el proceso reconstitutivo que se viene por delante. Y quiero partir marcando ese punto porque cuando hablamos de descentralización y de regionalización, creo que son precisamente en este tipo de acciones y de eventos donde se da mayor cuenta de la fuerza que podemos tener las regiones para poder levantarnos y sobre eso también tener políticas comunes en territorios que además compartimos cierta identidad y cierta idiosincrasia muy establecida. Y creo que esa es la principal fortaleza que tiene la regionalización y la descentralización en ese marco. Y Rodrigo va a hacer ahí una presentación que tuvimos la oportunidad de verla también, muy completa, y Luciano también. En ese marco, presidente, yo solamente me quiero abocar un par de temas que a mí me parecen relevantes colocar sobre esta comisión que se ha formado, que tiene que ver cómo vamos generando políticas territoriales que permitan ir generando la suficiente seguridad y tranquilidad en nuestros territorios. Particularmente voy a hacer el punto, presidente, en lo que tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial, que son uno de los ejes vertebrales que tenemos que tener para que este tipo de situaciones y las emergencias que vivimos constantemente y año tras año nos permitan tener salvaguardado a nuestras comunidades y también tener protegido las áreas productivas de cada uno de los territorios. Es poco concebible que hoy podamos regular el ámbito urbano de las ciudades, pero no tengamos ningún ordenamiento territorial fuera de lo urbano. Que eso a la vista y a la luz de los estudios comparados con otras naciones, la verdad que tiene poca lógica en nuestro registro. Y tenemos hoy un plan de ordenamiento territorial que está ingresado a la Contraloría y que todavía no sale, que decanta del plan de urbanismo de nuestro país y que va a tener poca fuerza para poder permitirnos poder ordenar nuestros territorios y así salvaguardar las vidas de las personas, porque finalmente lo que está aquí, el centro, son las vidas de las personas y que nos permita convivir la área habitacional con las áreas productivas. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque ya tuvimos la experiencia de distintos incendios los décadas anteriores, los años anteriores en nuestra región particularmente. Tuvimos el 2012, el 2017, y en la misma zona donde se generan los incendios. Y la política actualmente, habitabilidad, la política productiva va a seguir presente en esta zona y no veo que se vaya a generar ningún cambio. Por lo tanto, el día de mañana, cuando tengamos nuevamente estos mega incendios en esta zona, nuevamente se van a ver afectadas viviendas y personas que habitan en ella. El segundo punto, presidente, tiene que ver con cómo vamos reforzando algunas instituciones que son tremendamente importantes. La CENAPRED, hoy en día, que es la evolución de la ONEMI antigua, es una institución que le falta mayor musculatura y un mayor fortalecimiento institucional para poder operar y para efectivamente tener una política preventiva en nuestros territorios. Uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido precisamente en este marco lamentable de los incendios fue que había poca musculatura para poder operar y sobre eso también no tenían las herramientas suficientes para la toma de decisiones, porque la toma de decisiones tenía que pasar en muchos casos por ordenamientos nacionales, ¿ya? Sin tener la concordancia con lo que estaba pasando en la región y que después tuvieron que haber ministros de enlace finalmente para poder aterrizar y poder conversar. Yo creo que ahí se nos genera, presidente y diputado, una situación que creo que es una oportunidad también, que tiene que ver con darle gobernanza a esta institucionalidad en épocas de crisis. Y esa gobernanza, ¿ya? Y lo hemos sostenido desde Ñuble, desde el inicio, debería estar asentada en los gobiernos regionales, los gobernadores, para que pudiera haber un contrapeso a las decisiones nacionales, porque de repente esto no se ve finalmente bien plasmado lo que pasa en Santiago, lo que ocurre en nuestras regiones, sobre todo en época de crisis, palpando la realidad que se va generando. Creo que ahí hay un cambio de gobernanza que hay que hacer y también un fortalecimiento administrativo y económico a CENAPRED para que tenga la herramienta suficiente para poder operar en nuestro territorio, porque de lo contrario, no solamente lo que son incendios, sino que cualquier catástrofe no va a ser posible poder avanzar.
desde una pobreza franciscana de no tener las señales satelitales suficientes hasta los repetidores para que puedan estar comunicados en toda nuestra región, es lo que nos ocurre principalmente en Ñuble, y yo sé que en otros lugares de nuestro país también es lo mismo. Por lo tanto, el ánimo de los gobiernos regionales indudablemente que es un ánimo de fortalecer este mecanismo, como también fortalecer a quienes hoy trabajan como es bomberos, CONAF, que están siempre ahí atentos y que yo sé que ahí Rodrigo y Luciano van a profundizar un poco más en esa materia, porque además los tres gobiernos regionales hemos asumido una mesa de trabajo con CORMA, con CONAF, con bomberos, para estar fortalecidos y adelantando los procesos que vienen posteriormente y que van a ser naturales que lamentablemente estén presentes en nuestro territorio. Por lo tanto, presidente, yo no me quiero extender más, solamente quiero hacer esos dos énfasis en esos dos puntos que a nosotros nos parecen que son relevantes para poder tener un mejor ordenamiento en nuestras regiones y tener servicios públicos que respondan política administrativamente de una mejor manera frente a las necesidades que están presentes, sobre todo en estos hechos. Así que muchísimas gracias, presidente. Gracias, señor gobernador, por su aporte. Vamos a continuar ahora con don Rodrigo Díaz, gobernador de la región del Biobío, y para que cierre la participación de los señores gobernadores, al final le vamos a dar la palabra al gobernador Rivas. Gobernador, tiene la palabra. Estimado presidente, además diputado de la región del Biobío, saludo también a todas y a todos los diputados y diputadas presentes, pero con especial cariño también a la gente del Biobío. Están acá en la sala también representados y por estas cosas de mi ataque de vejez, señora Clara, no pillaba el nombre, no pillaba el nombre no, señora Clara Zagardía, diputada del Distrito Sur de la región, y también está conectada la diputada Joana Pérez, ahí está con el nombre abajo, así que me sale más fácil, perdón, y saludo también al resto de los parlamentarios presentes, a Andrés, Joanet, lo vi al diputado Radjev, pero bueno, había a Beltrán, estaba también el diputado presente, así que afectuoso saludo. A mis colegas también, a Óscar y a Luciano, que como decía Óscar, hemos venido trabajando hace ya varios meses. Nosotros nos quemamos de una forma muy brutal las 3 regiones en el mes de febrero de este año. Y lo que voy a tratar de presentar, en parte es lo que pasó en la región del Biobío, pero también son conclusiones de lo que han venido trabajando los equipos de Araucanía y de Ñuble junto con los del Biobío. Nos hemos retroalimentado en buenas prácticas para abordar la contingencia y para pensar en el futuro. La estructura de lo que queremos presentar hoy día es cómo llegamos a la situación de emergencia, cómo funcionó la emergencia, pero también hay una mirada muy fuerte a qué va a pasar en algunos meses más, porque las condiciones globales hacen prever que nos vamos a tener que enfrentar a riesgos de la misma naturaleza. Por lo tanto, una gran parte del esfuerzo, y tal como decía Óscar, se ha estado trabajando solo trabajando, sin noticias, sin declaraciones, es qué podemos hacer las personas que vivimos en la región para, aprendiendo de los incendios que tuvimos en febrero, llegar en una mejor condición a la temporada estival, que los incendios parten en agosto y duran hasta mayo. Acabamos de terminar la temporada de incendios el mes pasado y ya en agosto vamos a volver. Y eso es algo que nunca habíamos vivido. La temporada de incendios tradicional era de 5 meses. Hoy día la temporada de incendios es de aproximadamente 8 meses. Entonces, vamos, me ayuda Julián ahí tú. Yo te voy a ir pidiendo ayuda para ir pasando las láminas, que se resisten a pasar, pero ¿Ya pasarán? ahí vienen. Ya. Primero una pequeña reseña, ustedes esto lo tienen visto en general, por cierto, nosotros en particular diremos, lo primero de todo, 16 personas muertas en el Biobío. Esto es bien importante, lo voy a tratar de decir 2 o 3 veces durante la presentación. Principalmente esas personas murieron las primeras 48 horas, entre el día 2 y el día 3. Y esto es extremadamente relevante porque el tipo de incendios al que nos enfrentamos es distinto. Son incendios que se llaman de 6ª generación. No son incendios que responden a la hipótesis que se hablaba
de 30 a 30 a 30. 30 grados de temperatura, 30 kilómetros por hora el viento, menos de 30% de humedad en el suelo. Nosotros nos enfrentamos a incendios de sobre 70 kilómetros por hora el viento, sobre 40 grados de temperatura y menos de 10% de humedad. Por lo tanto, estamos ante una tipología distinta de incendios. Incendios que se comportan mucho más agresivamente y respecto de los cuales la humanidad está conociendo en los últimos 6 años aproximadamente. El primer atisbo de este tipo de incendios que tuvimos, uno bien concreto que le podría decir, son los de Valparaíso, que además ocurren donde no hay sector forestal. Les debo decir de lo que he podido averiguar y estudiar, este tipo de incendios están ocurriendo en Finlandia, están ocurriendo en Rusia, hoy o hace unas semanas atrás estaban ocurriendo en Canadá. Lo que quiero decir es que hay un riesgo distinto y por lo tanto, cuando uno tiene un problema distinto, en definitiva debe aprender para poder obrar de una manera distinta a la tradicional. Bueno, 16 fallecidos dentro de la primera semana, 18 en total fallecieron en la región, 7.000 personas afectadas, de esas casi 6.000 en la categoría de damnificadas. Esto ya es una dificultad porque la gente, es difícil entender la diferencia entre afectado y damnificado, pero nuestra normativa no ayuda a tener un buen dimensionamiento de lo que le pasa a las personas. 200.000 hectáreas quemadas, 221 incendios, 3.399 estructuras dañadas, de las cuales 1.785 son casas. Fíjense que hay al tiro viene, entre paréntesis, dice, bueno, pero las mediaguas que vamos a entregar como país son 1.239. ¿Por qué es el diferencial? Porque hay iglesias evangélicas, hay recintos donde las personas tienen sus casitas en la zona rural, hay algunas segundas viviendas, pero también, no sé, las campeonas de remo nuestras de Chile y de la región tenían su casita de entrenamiento que la armaron para sobrellevar la pandemia. Bueno, hay una diversidad de cosas que no quedan recogidas por nadie. Todas las catástrofes dejan la atención a algunas personas porque además de eso, de esas 1.239 que son reconocidas, no todas de esas van a poder ser asumidas por el Ministerio de Vivienda. Vamos a la siguiente. Fíjense que también otra cosa que nos pasa es que se ha señalado que este es un incendio que afectó a las dos grandes marcas forestales, y eso tampoco es cierto. Las dos grandes marcas forestales perdieron 65.000 hectáreas de 200.000. O sea, el grueso de lo que se perdió no es patrimonio de Arauco ni de CMPC. Es muy importante decir, fíjense que son casi 160.000 hectáreas que se quemaron en total de bosques. Aquí hay bosques de empresas forestales, de pequeños agricultores, pero son 200.000 las hectáreas que se quemaron. O sea, hay 40.000 que corresponden a otras cosas. ¿A qué otras cosas corresponden? Corresponden a praderas y matorrales y a campo. Ahora, las grandes empresas son 65.000, 66.000 hectáreas, pero después están los pequeños propietarios, los bosques nativos. Este es un incendio que no distingue. Son muchos incendios, además, porque eran 221 los incendios que se generaron durante ese mes. Voy a hacer una alusión a eso más adelante. Vamos. Los datos se los vamos a dejar, por cierto. Hablaba algo de esto de los wildfire, que es el nombre en inglés que le ponen a este tipo de incendios de sexta generación. El riesgo se da... Voy a tratar de hacer una figura, no sé si soy tan hábil como para poder explicarlo, pero si alguno de ustedes recuerda cómo era la bomba atómica, que era como una especie de hongo, bueno, lo que ocurre con este tipo de incendios es que se produce una figura así, cambia bruscamente el producto de los 40 grados de calor, la fuerza del viento en esos lugares, y en vez de hongo lo que usted tiene es un montón de pavesas que están dando vuelta, movidas por el viento, pavesas que pueden saltar hasta más de 1 kilómetro de distancia. De hecho, para los que son de la región y conocen el río Biobío, las pavesas saltaban de Nacimiento o de Santa Juana hacia San Rosendo y Hualqui. Esa era la fuerza. Por eso el incendio que nace en la Araucanía el día 1
es capaz de pasar por Sobrenacimiento y llegar a Santa Juana, el lugar que ustedes fueron, en cosa de horas. En cosa de horas lograba llegar. Y esto es muy peligroso. Ahora, lo que uno puede decir es que sabíamos que iba a pasar eso. Sabíamos, eso es a ciencia cierta, pero la forma en que está organizado el Estado, que está subdividido en múltiples organizaciones, incluso no todas dependientes del gobierno central, porque también están los gobiernos locales, los gobiernos municipales que tenían sus responsabilidades, hace que cuando la tarea es de tanta gente, la capacidad de ordenarse para poder asumir a la medida de lo que se necesita la emergencia, se ha asumido con menos precisión. Vamos a la siguiente. Y fíjense que la CONAF hizo el esfuerzo de invitar a las comunas. Primero, algunos meses antes hicieron una reunión para decir viene el invierno. Así como ahora se hizo una la semana pasada para decir viene el invierno, ahí se hizo viene el verano y en el invierno hay riesgo de incendios. Esas son reuniones que se hacen bastante mal, las genéricas, porque son unos PowerPoint con unos textos inteligibles y llegan los subrogantes de los subrogantes a esas reuniones. Hay un trabajo que puede ser mejorado desde la pura gestión. Eso no cuesta dinero, pero hay que hacerlo distinto. Y luego, cuando se sabía 2 semanas antes, porque uno puede adelantar con 2 semanas de anticipación el punto de incidencia, esto lo sé porque los incendios del 2016-17, que arrasaron entre otros lugares, Florida, Quillón, Tomé, Coelemu, por decir algunas comunas, nos pasó lo mismo, nos avisaron 15 días antes. Bueno, CONAF empezó a llamar a las municipalidades y las municipalidades no llegaron a las reuniones. Yo podría decir, Curanilahue llegó y Curanilahue no tuvo casi pérdidas. En general tenemos un problema, la estructura de emergencias que se da por supuesta desde el Servicio Nacional de Prevención de Desastres, dice, nos vamos a sentar en las municipalidades, pero en las municipalidades cumplen con decirle, el señor funcionario de emergencias es fulanito o fulanita de tal, y esa persona a la vez es funcionaria de varias otras cosas. En realidad no hay. Vivimos en una mentira, en una entelequia que es falsa. La labor de prevención se hace con brechas muy grandes. Cualquiera sea el gobierno. Yo trabajé, el incendio que le comentaba era el gobierno de la presidenta Bachelet, antes habíamos tenido ahí mismo otro incendio en el gobierno del presidente Piñera, ahora tuvimos en el gobierno del presidente Boric. Lo que se ha hecho normativamente no tiene un correlato con la realidad. Además, tenemos una forma de organización de los recursos que está, yo diría que es de sábanas cortas, para usar un chilenismo, pero fíjese que el incendio que afectó al Biobío entre el 2016 y el 2017 se escapó de control porque los brigadistas del Biobío estaban atajando se habían sumado a quienes estaban protegiendo Valparaíso, Santiago y la región del Libertador Bernardo Higgins. Entonces no teníamos gente. Estos incendios de sexta generación deben ser atajados idealmente dentro de la hora siguiente a que se generan. Entonces usted no puede tener dotaciones que va a incrementar en el tiempo. Yo escuchaba al subsecretario del Interior, entonces no estoy diciendo ninguna infidencia porque lo conversé con él, se lo dije, cómo daba cuenta pública un día domingo, 2 semanas después de que habían partido los incendios, y el subsecretario daba cuenta que teníamos 10.000 personas trabajando, más de un centenar de aviones, una cantidad impresionante de maquinarias. Entonces le decía, Manuel, el problema es que lo tenemos 2 semanas después. La gente se murió en las primeras 48 horas. La gente prácticamente de las 200.000 hectáreas que se quemaron, 160.000 se quemaron en las primeras 48 horas. Entonces, la respuesta tiene que ser distinta, porque yo entiendo que el fin del trabajo de todos nosotros que somos trabajadores del Estado de Chile y, por lo tanto, trabajadores que apuntamos a generar bien comunes, es recoger aprendizajes para que a partir de esos aprendizajes podamos tener una mejor respuesta para cada una de las personas, porque la mala noticia es que esto va a continuar. Entonces, necesitamos tener
una CONAF que trabaje las 24 horas del día, que tenga más dotación de trabajadores, porque tienen más dotación las empresas forestales, y por lejos los que más dotación aportan son los bomberos. Los bomberos dispusieron 5.000 personas para trabajar. 5.000. La gente de la CONAF es menos. Incluso, si vamos a la lámina siguiente, podemos darnos cuenta que la CONAF nos habla de brigadas, no nos habla de personas. No hay ningún documento oficial que digan cuántas son las personas que trabajan con la CONAF. Y perdón, voy a hacer algunas observaciones respecto de la CONAF y siempre que las hago digo lo siguiente. Tengo el mayor de los respetos y admiración por Rodrigo Jara, que es el director regional de la CONAF, y por el grupo de personas que trabajan ahí. Lo que pasa es que lo imposible no está obligado a nadie, y son pocos, tienen menos tecnología que la que tienen las empresas forestales, tienen menos medios, entonces es imposible que puedan cubrir, no por falta de valor ni de compromiso. Es más, los combatientes del fuego de la CONAF son temporeros. El Estado financia temporeros a través de la Corporación Nacional Forestal que trabajan empiezan a ingresar en noviembre, algunos en diciembre y otros en enero, y los empiezan a desmovilizar según la forma que los van tomando en febrero y marzo. El sector forestal hace muchos años ya tiene al personal que está trabajando en combate todo el año. ¿Qué es lo que se necesita? Porque si usted tiene 8 meses de incendios, los otros 4 meses restantes lo que tiene que hacer es activar la red comunitaria, que es una ayuda enorme para que no se arranquen. Entonces uno debiera internalizar a toda la gente. Mi crítica no es a las personas, mi crítica es que el procedimiento, el proceso que tenemos definido, servía para lo que nos ocurría hace 2 décadas atrás. No para el problema que está viviendo la humanidad hoy. En cambio, la Corma nos dice, pusimos 1.312 personas, 21 aeronaves, y a eso hay que sumar la ayuda internacional. La ayuda internacional fue vital. No hay país en el mundo que no tenga que recibir ayuda internacional. Canadá estaba recibiendo ayuda internacional hace 10 días atrás, y Canadá es una nación rica. Nosotros no lo somos, pero no se puede prescindir de ellos porque vienen con gente que es experta en este tipo de incendios que están ocurriendo en todo el planeta. Fíjense que sí, ahí se produce. Les voy a contar una historia que es real. No sé, señora Clara, si estábamos ese día juntos, pero ¿se acuerda? Si es que se acuerda, cuando casi se nos arrancan los incendios hacia la zona de Coronel, que quedó a 400 metros del pueblo, y ahí ya era quemar una comuna de 100.000 habitantes, no era un villorrio. Los señores de Portugal, que habían llegado recién, pidieron permiso para poder trabajar de noche, porque la CONAF, de acuerdo a los protocolos que tienen con sus sindicatos, no trabajan de noche. Eso es un error, porque en esta nueva tipología de incendios, en la noche baja la temperatura, no tanto, igual siguen avanzando, porque antes no avanzaban los incendios de noche. Hola, ¿cómo estás? María Candelaria. No avanzan los incendios en la noche. Entonces es muy importante, en la zona de Patagual, que es de donde es la diputada Candelaria, cuando casi se nos arrancan los incendios de esas noches que fueron terribles, 3, 4 noches realmente muy espeluznantes, los únicos que estaban eran los bomberos y algunos brigadistas forestales de las brigadas privadas. Repito, no es de maldad de la gente de CONAF, tienen un protocolo que no obedece a la realidad de ahora, y además es poca gente. Como es poca gente, para que usted pueda combatir el fuego y no corra el riesgo de morir por agotamiento, de quedar más expuesto a lesiones por agotamiento, usted tiene que tener más dotación para cubrir los turnos, los relevos que se requieren. Voy a volver a eso porque hay una innovación regional que estamos haciendo con CONAF en esa materia. Vamos a los incendios cuando parten. Yo estaba en Santa Juana cuando, esto es el día viernes 3, cuando llegó la alerta de que había que evacuar la zona de Río Lía. Yo vi la alerta llegó, es real. Lo que también debo decir, sí, como aprendizaje a la mejora continua, es que la alerta no decía hacia dónde había que arrancar. Entonces, es perfectamente posible
o por lo menos existió un riesgo de que personas evacuaran hacia un lugar que no correspondía. Esto no es ilógico. Julián, que me acompaña acá y que estuvo a cargo del proceso de reconstrucción de los incendios del 2016-2017, me decía que claro, en materia sísmica hay una cultura mucho más desarrollada y que se perfecciona mucho la calidad de la infraestructura después del terremoto del 39, en los riesgos de tsunami después del tsunami del 2010. Entonces uno sabe para dónde se tiene que arrancar. Está pintado en el suelo, se han hecho ejercicios, pero para incendios, lo que quiero decir es, la zona rural en general es desconocida para el Estado chileno, es muy desconocida. Entonces, ahí hay un aspecto que se debiera mejorar, porque debo decirles que el patrón de comportamiento de los incendios es más o menos el mismo. Se queman los mismos lugares, los fuegos parten en las mismas partes y el recorrido de los incendios es por arriba de la cordillera Nahuelbuta, de sur a norte, desde Nacimiento hacia San Pedro, desde al margen norte del Biobío, parten por la zona de Laja San Rosendo y de ahí se expanden, pueden tomar Hualqui, Yumbel, Quillón, o si no, se pueden meter a la reserva Nonguén. Y de ahí saltan al sector de atrás de la cárcel de Concepción y de ahí toman hasta Coelemo. Y la otra zona de incendio es la que se da Negrete y la precordillera. Entonces, lo que estoy diciendo es que los incendios se comportan igual en las últimas décadas. Después, dije lo de los brigadistas, y lo otro que nos dimos cuenta que pasa en el sitio del incendio es que estos funcionarios municipales de los que hablé, encargados de emergencia, salen con el alcalde y el alcalde tiene la intención de ir a ayudar a ver. Y eso tiene mucho que ver con la naturaleza de electo popularmente y de estar con la gente, ¿cierto?, a organizar, porque hay gente que se resiste, que no quiere salir. Pero el sistema de Senapred está hecho para que se pida ayudas a través del alcalde. Entonces, si el alcalde está en terreno, el alcalde y su jefe no están pidiendo medios a tiempo. Y ahí se pierde horas. Recuerden, hay que apagar los incendios en las primeras 24 horas. Entonces, si eso ocurre, tenemos un problema bien grave, porque las ayudas se piden a destiempo. No se constituyen los comités comunales como Senapred supone que va a ocurrir. Y cuando se quiere pedir maquinaria se da el siguiente flujo. El alcalde anda en terreno y dice, hay que traer maquinaria acá. Hay que pillar al jefe de emergencia. No hay señal telefónica. Una vez que se pilla al jefe de emergencia, el jefe de emergencia se tiene que ir a la municipalidad y enviar el despacho a Senapred. Senapred, una vez que recibe esto, se lo deriva al funcionario de la dirección de vialidad, que tiene que pillarlo sentado en la oficina. Si lo pilla sentado en la oficina, este señor se lo manda al señor de la Global Complementaria. Y ese señor de la Global Complementaria, que en general tiene 5 o 6 máquinas, tiene que disponer de alguna de esas máquinas para llegar en ayuda. Bueno, pasan 3 días. Pasan 3 días, eso es lo que ocurre. Y además, como teníamos 221 incendios, funcionando con las globales complementarias, que si las sumamos no son 50 máquinas, no da, está mal pensado, está mal diseñado. Esto, no en este gobierno, en todos los gobiernos. Lo que se requiere entonces es reaccionar bien hacia adelante. Vamos. ¿Para qué le voy a decir que los caminos secundarios no están mantenidos? ¿Para qué voy a decir que los caminos vecinales son un desastre? Entonces, tenemos un problema. El Senapred, voy a hacer un juicio, porque estuvimos la otra vez en la comisión investigadora de Sename Mejor Niñez. Es más o menos, aquí pasa lo mismo. Senapred es la ONEMI. La gente que trabaja en Senapred es la misma que trabajaba en la ONEMI. Buenas personas, bien comprometidas, pero 15. Y son expertos en gestionar contingencias medianas, productos de problemas de probidad que se dio en años anteriores. Ya no hay acopios regionales, los acopios son centralizados. Senapred es altamente centralizado. Y
Y lo que ocurre es que cuando se produce un descalabro de esta naturaleza, que toma más o menos 3 semanas, el pobre señor que es director de Senapred, del que tengo el mayor de los respetos, creo que es un funcionario muy valioso, ese pobre señor no solo tiene que estar despierto todo el tiempo, sino que además se tiene que manejar su vehículo. O sea, si nos evaluara a alguien, al Estado, al Ministerio del Interior en este caso, en la calidad de empleador, es un muy mal empleador. Si eso fuera una empresa estaría multada. Entonces tenemos un problema ahí porque no se cuentan con equipos humanos adecuados. Y voy a adelantar un concepto. Y además después a Senapred se le carga la respuesta temprana, la habilitación. Y la gente que tiene ahí no tiene condiciones. Usted necesita tener un equipo especial de gente experta en administración y finanzas que haga los procesos administrativos que son distintos a los de coordinar respuestas a las emergencias o de pedir ayudas. Vamos a la siguiente. Bueno, como cuando pasa este problema, y habiendo tenido algunas horas de vuelo en varias catástrofes anteriores, yo ofrecí a la mesa ir a activar los comités comunales de emergencia. Y a eso me dediqué la primera semana, los primeros 10 días, porque eso significaba que el flujo de requerimientos de ayudas empezaba a fluir. Entonces me dediqué a eso junto con parte del equipo y la verdad que nos permitió también hacer una segunda cosa. Vamos a la siguiente nomás. Déjame. Lo otro que le ofrecimos al gobierno, en primera instancia el presidente de la República, luego al subsecretario Monsalves que llegó, luego llegó el ministro de Obras Públicas. Tuvimos como 5, porque después del ministro de Obras Públicas llegó el ministro de la Vivienda y después estaba el subsecretario de Desarrollo Regional. Ahí hay un problema, porque cuando usted le ponen una persona encima y le rotan reiteradamente a esa persona, eso genera que hay que repetir la conversación, hay que contar la historia, se tiene que entender. Entonces, eso es un problema. Pero lo que quiero decirle es que, dado que el gobierno iba a hacer algunas ayudas y que uno tiene conocimiento de que siempre queda gente fuera, porque si eran 3.300 las estructuras dañadas y las mediaguas que íbamos a entregar eran 1.200 y tantas, algo pasa, ¿cierto? ¿Cómo le dice usted al señor que se le quemó la vivienda y que estaba en terrenos que no permitía la ley llegar a ellos? Entonces, el concepto que manejamos siempre con el gobierno, hasta pasando por la delegada Zabal también, es el GORE va a ayudar a aquellos que no reciben ayuda del Estado, de los ministerios, de los sectores, de tal manera de evitar duplicidad y también evitar que se quede gente que fue afectada, porque alguien me decía el otro día, oiga, ¿sabe que yo sí me dicen que tengo segunda vivienda? En realidad he vivido todo, yo vivo hace muchos años acá en el campo en Santa Juana. Sí, pues que yo me separé, entonces la otra casa vive mi señora con mis hijos. O sea, el problema es de la vida real, no es el señor Frescoli que aparece de repente. Es un problema real. Entonces, pero entiendo que no me pueden ayudar con una casa nueva porque yo ya tuve subsidio, pero lo que me pueda dar me ayuda. Y entonces ahí surge un segundo problema. Senapred no es especialista en reconstrucción. Senapred tiene un mandato, primero que es centralizado. Nos encontramos con la delegada Dresner, anonadados los dos en una reunión que nos hizo el subsecretario Monsalve con el subdirector de Senapred, donde nos decía que tenían 4 empresas para cubrir las viviendas que se habían quemado. Con mediaguas. Entonces nosotros dijimos, oiga, pero si acá tenemos 70 empresas, y no lo estoy inventando, Julián hizo y trabajó con 70 empresas y logró parar todas esas casas que se quemaron en el incendio de 2016-2017 en un mes. Las viviendas definitivas se tardan 1 año y medio, pero se pararon en un mes y medio, estaban todas listas. ¿Por qué? Porque recurrimos a proveedores locales. Bueno, acá se trabajaba con 4, bueno, como gran gracia nos dijeron vamos a meter a Sodimac, después Sodimac eran problemas, después que eran 8, eso está mal diseñado también, eso está mal diseñado. Y eso es un aprendizaje porque este verano vamos a volver a tener incendios. Entonces, mi afán no es
aportillar. Mi afán es mejora continua, porque al final nos debemos a las personas. Y además el mandato está parcial, porque cuando a uno le dicen hágase cargo de una pega, la tiene que hacer completa. Una mediagua que se dice que trae un water, si ese water no está conectado a una fosa séptica, le quita espacio a la casa. Y si esa casa no tiene el encargo, el proveedor de ponerle agua y electricidad, es un problema. Al día de hoy eso no se termina de resolver. Estamos en junio. Se terminaron de parar las estructuras en los primeros días de junio. Pero eso tiene que ser un encargo. Nosotros creemos, y aquí me estoy desdiciendo de lo que dije cuando empecé a trabajar en esta pega, yo estaba feliz de no estar a cargo de la emergencia. Nosotros llegamos a la conclusión, a punta de hechos, de que las emergencias tienen que estar en los gobiernos regionales y no en el gobierno central, ni en sus derivaciones. ¿Por qué? Porque se debe aplicar lo mismo que en las municipalidades. En las municipalidades es el alcalde o alcaldesa, independiente de su color político. ¿Por qué? Porque es el principio democrático el que prima, y segundo, el conocimiento real del territorio. Creemos, yo confieso, yo era contrario de esto, por aprendizaje, porque es mucha pega, pero creemos que eso ayudaría mucho. Por cierto, no es reemplazar lo que existe, es entregarle la responsabilidad primaria en esto para poder ir a buscar empresas más rápidos, para darle un soporte de compra que no tiene Senapred, porque no estoy pensando en contratar miles de personas más, sino que optimizar lo que tenemos. Vamos. Las viviendas provisorias efectivamente han aumentado. De hecho, ya no son media agua en estricto rigor, son aguas, porque tienen caída hacia los dos lados. Pero no podemos seguir funcionando con un sistema centralizado. Eso es un error, eso perjudica a la gente. La gente se mojó en abril, se mojó en mayo, las mediaguas compradas centralizadamente a muchas se les voló el techo. Eso lo sufren las personas. Bien, vamos a la siguiente nomás, porque me estoy poniendo abusivo. Al presidente, ahí estuvimos junto a Luciano y a Óscar en Ñuble, nos reunimos para el día del natalicio de Prat, los primeros días de abril. Ahí le hicimos una manifestación. Yo quiero hacer un reconocimiento. La ayuda que se entregó como bono, yo le digo bono en seres, pero ese depósito que se hizo a las cuentas RUT fue una muy buena medida, muy oportuna. Llegó a tiempo para que la gente pudiera paliar sus primeras urgencias. Pero, pero el aprendizaje nuestro, dijimos, fue, presidente, delegada presidencial, delegado interventor, delegado complementario, a todos, de Daniela al presidente. El Estado de Chile no conoce ni la cordillera Nahuelbuta, ni la depresión intermedia rural, ni la precordillera andina. Los servicios, los ministerios no los conocen. Y como no los conocen, se va a pagar plata de más y vamos a llegar tarde en todo. El mismo mecanismo que hizo el Estado para depositar a las personas el 1,5 millones o 750.000 pesos, si se lo hubieran traspasado a las personas el costo de las mediaguas, porque todas estas casas, debo decirle, presidente, diputados y diputadas presentes, toda esa gente es autoconstrucción. No hay nadie que sea autoconstrucción. Incluso le podría decir, esto es una experiencia del Biobío, en el Biobío el Ministerio de Vivienda que construye la ciudad en sucesivos gobiernos de izquierda y de derecha y de la concertación, se han tenido que destruir como 15.000 casas y departamentos. En Talcahuano, en Coronel, en Chihuayante, en muchas comunas se han tenido que, porque han quedado mal hechos. La mayoría se han hecho bien, pero bueno, la gente del campo no se le vuelan los techos porque construyen, porque todos son agricultores y maestros a la vez. Ellos son los que paran. O sea, esa construcción les cuesta los 20 o 25 millones de pesos que cuesta en la media agua, habría sido la casa definitiva de una. Eso es un aprendizaje que hay que tenerlo. No es que uno se pase a la política del voucher por pasarse por razones ideológicas. No. Es eminentemente práctico. Muchas de la gente con ayudas solidarias empezó a parar sus casas como pudo.
Entonces, ese es yo creo que hay que incorporarlo, porque el camino que usó el Estado de Chile fue muy bueno, el gobierno también en particular, en esa primera instancia. Entonces, no hay que perder una buena oportunidad, porque las políticas públicas tienen que ser buenas, pero tienen que llegar a tiempo. El proceso de la reconstrucción, ya lo mencioné, vale. Mire, esa es la superficie de lo quemado. El gran y más terrible de los incendios es el que parte. Ahí como no queremos invadir la zona de Luciano, no pusimos que el incendio nos lo mandó él, pero yo creo que Luciano algo tenía con nosotros. Pero ahí está el de Punta Lavapié marcado, ese terrible y horrible incendio de la noche, del 1 al 2. Está todo Nacimiento y Yumbel, donde ustedes estuvieron constituidos, que aprovecho de agradecerle además por haber hecho esa gestión, el riesgo que tuvo a Coronel a 400 metros de quemarse. Bueno, ahí están los incendios. Hay lugares, Quilleco, que no están ni siquiera en los reportes. Quilleco lo defendieron los bomberos y brigadistas de Arauco. La CONAF no llegó a muchos de los incendios de la provincia de Biobío, no por maldad, porque no tenían personal para llegar, ni medios. Y ¿saben qué? Esta gente combatía el perímetro del incendio y las pavesas saltaban. Los que conocen la zona, usted diputada es de la zona, Joana también, las pavesas saltaron la ruta y se iban hacia el pueblo. Salieron del orden de 1000 personas quillecanos a apagar las pavesas. Hay un desafío, por eso lo menciono, en trabajo comunitario que articula la zona de Paraguay, en los Altos del Laja, Rivera Sur, fue... Sí. Así es, el alcalde corrió riesgo de vida, tuvo que terminar en el agua. Es comunitario, ahí hay un desafío enorme. Bien, vamos. Nosotros estructuramos un plan como gobierno regional, lo aprobamos el 7 de febrero, intentamos rápidamente reaccionar, lo mismo hicieron Luciano y Óscar en sus presentaciones, y en ese plan comprometimos 50.000 millones de pesos, es una cantidad importante de recursos si uno piensa que está destinado, las víctimas son un poco más de 7.000 personas, pero en el fondo es un plan que trata de cubrir la región completa, y del cual voy a dar línea ahora y voy a ir contando algunas cosas que ya han ocurrido. Vamos. Básicamente estamos comprando... a ver, Óscar hablaba de que hemos estado conversando, tenemos una mesa de trabajo que ya lleva 8 o 9 reuniones, donde nos reunimos a puertas cerradas, bomberos, CONAF, Corma y gobierno regional, y lo que nos dijimos fue qué aprendimos y qué brechas tuvimos. Y de esa conversación, juego la verdad, dijimos, de esta cantidad de problemas, ¿cuáles podemos resolver nosotros, sin pedirle ayuda a Santiago? Y eso, porque lo voy a ir explicando, dijimos, hay una cantidad de iniciativas que habíamos conversado antes, no estábamos tan perdidos, para comprar camiones de aljibe, para comprar maquinaria que pudiera abrir caminos. En el fondo, entre el lineamiento 1 y 2, lo que estamos diciendo es que a cada comuna le estamos dotando de una mini dirección de vialidad para que no se produzca el problema de tener que andar persiguiendo al señor de la global complementaria, ¿ah? Para que lo que se demoraba 3 días se pueda obrar rápidamente en cosa de horas. Y hay un kit básico que camión aljibe, retro, ¿cómo se llama la que tiene? Rodillo compactador, motoniveladora, en algunos casos camión pluma, porque es la extensión de camión cama baja. Entonces, bien. Después, había otra cosa que estaba en el equipamiento municipal que tú me dijiste que había. También tenemos ahí, bueno, camionetas de primera acción. Camionetas de primera respuesta, porque hay algunos lugares donde no se entra si no es en camioneta. Y si hay que hacer evacuaciones o hay que llevar cosas, se necesita ese tipo de ayuda. Después dijimos FRIL. Creamos una línea especial de FRIL, son proyectos de hasta 200 millones de pesos, más o menos en promedio. ¿Para qué? Para habilitar lugares donde se puedan instalar helipuertos, para poder generar zanjas en ríos, para que los helicópteros con sus Bambis puedan tener menos desplazamiento, todos los incendios que se generaron en torno a Mulchen, teniendo el río ahí, habrían podido tener un trabajo, las brigadas aéreas, más efectivo que yendo a buscar a lagunas
no sé, a las mellizas. Se pierde tiempo, el tiempo es muy peligroso. Apoyo social a familia, esto es básicamente para las personas catastradas que no cubre los planes del gobierno por algún tipo de inconveniente. Lo mismo en reactivación productiva, es exactamente el mismo concepto, pero enfocado en gente productiva. Entonces, nosotros recibimos ahora en mayo los catastros del gobierno que nos dijeron quién eran los afectados, y nosotros antes habíamos hecho la creación presupuestaria, la aprobación del marco, el tipo de iniciativa, y ahora con los catastros estamos empezando siempre con las municipalidades a cruzar. Restauración agroecológica, esto básicamente es porque ustedes, a lo mejor ya lo deben saber muy bien, pero los pinos se queman y tiran esporas, y luego sale un tipo de maleza que hace inservible el campo. Para nada, no sirve para nada, ni para que se lo coman los animalitos, entonces hay que limpiar eso. Y además vamos a cuidar algunas especies que en algunas intervenciones particulares, y tenemos una iniciativa para hacer algo de economía circular con cooperación del gobierno británico, de la corona británica, que nos ha gestionado nuestra embajadora. Va a terminar siendo un mercado probablemente diseñado por arquitectos de la corona. En reconstrucción de infraestructura y educacional, nosotros las enumeramos al principio, pero básicamente lo que hizo Julián fue coordinar con el Ministerio de Educación y con los comités de agua potable rural la resolución de esos problemas. Y esos 18.000 millones de pesos, que yo creo que van a ser un poquito más de 20.000, es cómo nos vamos a preparar para el futuro. Y en eso esperamos hacer una jornada de trabajo para dar a conocer esto esperamos los primeros quincenas del mes de julio, y en esa jornada vamos a hacer un cónclave de todas las partes que están involucradas en esto para contar lo que hemos aprendido de los incendios y qué lo debemos hacer. Vamos, porque ya se me acabó el tiempo. Brechas. Senapred necesita ser intervenido, los gobiernos regionales debieran tomar la responsabilidad de presidir estos comités y ser responsables de las emergencias, porque además nos corresponde la planificación global. Ya hemos aprobado recursos para que CONAF pueda instalar una brigada de combatientes nocturnos, lo aprobamos la semana pasada. Este sábado entregamos a los bomberos 680 equipos de respiración autónomos, que pesan 15 kilos y no 40 como los que están usando. Encargamos a Marruecos la confección de uniformes para bomberos, porque si los brigadistas de los forestales eran 1.000 y fracción, y los bomberos eran 5.000, nuestra principal arma para aprender y para cuidar está en bomberos. Pero bomberos van con uniformes de incendio de ciudad. Necesitan usar la misma ropa que usan los combatientes brigadistas de CONAF o de CORNA. Después, fíjense que la Corfo fue creada como Corporación de Fomento y Reconstrucción después del terremoto de Chillán. Hoy día no hay un organismo encargado de la reconstrucción en Chile. Quizás lo que más se podría parecer a eso, porque Senapred no lo hace bien, y después cuando usted empieza a actuar entre distintas instituciones, cada institución, el pedacito del Ministerio de Economía conversa poco con el del Ministerio de Agricultura, menos de lo que se necesita. Usted debe tener un dueño del problema. Y si es la reconstrucción, lo que más se podría parecer es el Fondo de Infraestructura, que ahora se llama Desarrollo País, si no me traiciona la memoria, pero no hay algo bien estructurado en la materia. Ahí hay una oportunidad de mejora importante. Podrían ser los gobiernos regionales también. Tenemos un problema con la planificación. Los planos reguladores comunales se toman una década en ser aprobados. Y así es. Y además, eso es Ministerio de Vivienda. Uno debiera reducir todos esos tiempos, es decir, esto debiera demorar no más de un año, para poder definir las zonas que se deben intervenir. Y en segundo lugar, algo que se necesita, que es la planificación de las otras zonas. No se pueden hacer los planes, que es una competencia corea, no se pueden hacer los planes, ¿cómo se llaman? Los planes regionales de ordenamiento territorial, porque el reglamento aún no ha sido entregado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Hay que tener cuidado, que era lo último que decía, hay que tener cuidado con las zonas rurales también, porque como demostré en la primera lámina, lo que se quemó
Si 60.000 hectáreas de 200.000 que se quemaron son de las industrias forestales grandes, nuestro problema es que, esto es dato país, la superficie que tienen las industrias forestales son 2,5 millones de hectáreas. Las superficies de bosque nativo son 14 millones de hectáreas en buena hora, porque después de esta implementación ha aumentado la cantidad de bosque natural después de 50 o 60 años, porque la política forestal de Chile viene del presidente Alessandri, la mantuvo el presidente Frey, el presidente Allende dijo va a ser el nuevo cobre, y por eso además el presidente Allende crea la CONAF en el año 70, y luego el presidente Pinochet le da otra, o el dictador Pinochet, según quien quiera escuchar, porque mi afán es comunicarme, no pelear. Cortarle el micrófono a ti. Oiga, el tema central es que la región del Biobío vive de la riqueza forestal. No tenemos, o sea, 100.000 empleos en la región del Biobío, 300.000 empleos en Chile. El 70% de nuestras exportaciones portuarias son madera y productos derivados. Entonces, para nosotros, si Lota cerrarlo, el sistema carbonífero cerrarlo, hizo la pérdida de 10.000 empleos y hasta el día de hoy tenemos 20.000 proempleos, yo no me imagino cómo se podría prescindir de 300.000 personas trabajando. Ahora, la solución debe ser doble, en mi opinión. La primera, ya tengo que terminar, la primera es que los 14 millones de hectáreas rurales necesitan manejo, porque los incendios se arrancan por el suelo, saltan por el aire, pero sí, se propagan por el suelo. No hay manejo forestal de los bosques nativos. Además que una fracción de esos bosques nativos están en propiedad de personas, de particulares, además. Si nosotros creemos que solo regulando al sector forestal industrias grandes nos vamos a están haciendo trampa en el solitario, porque es la parte fácil. De hecho, son los que más se autorregulan. Y una buena cantidad de bosque artificial de esos 2,5 millones de hectáreas, que en realidad ahora son 2,1 millones, porque los sucesivos incendios han hecho pérdida, y además tenemos zonas, no es materia de esta comisión, sin jurisdicción del Estado, producto del terrorismo y la violencia rural. Entonces, el 2,1 millones, tenemos un problema que nos va a golpear mucho en la capacidad productiva, pero de nuevo, traté de demostrar que los incendios parten en un lado y terminan en otro, y en el camino agarran lo que pasa. Y finalmente tenemos un grave problema con la intencionalidad. Venía hablando con Rodrigo, con el director regional de CONAF, y me decía, la intencionalidad en el Biobío es del orden del 70%. El promedio país de intencionalidad es del 25% y fracción. Claro, pero el promedio país toma la Antártica, toma Arica, Iquique. En nuestra región hay un problema distinto, que quiero decir además que no es solo problema mapuche, porque esa foto que está ahí es de la zona de Coronel. Esos fuegos que están en orden ahí son de Coronel. Coronel no es una zona donde tengamos conflicto indígena. Lo que tenemos es un robo incesante de madera, que no es el robo industrial de madera, este es el robo para calefacción. Y estos fuegos, yo no puedo aseverar esto porque habrá una investigación que tendrá que demostrarlo, pero se produjo justo después que una banda que se dedicaba al robo de madera para fines habitacionales de calefacción, porque en febrero es cuando se vende esa madera, porque la gente la copia para tenerla seca en sus casas. Esta gente, al otro día que se produce esa detención, se producen esos incendios en línea que estábamos viendo. Termino diciendo que estuve hace un mes, poquito más, en Australia, en Sydney, para ser exacto. En Sydney se produjo un incendio tan terrible como el nuestro hace 3 años atrás. Ese señor que está ahí, el de camisa blanca, es el jefe de esa unidad. Eso, si uno lo compara, eso es una gran estructura. En esta organización trabajan 72.000 personas, 2.000 son funcionarios asalariados, 70.000 son voluntarios que están distribuidos
en distintos lugares, ellos llegaron a la conclusión de que habiendo incendios de sexta generación, no pueden tener esta política de sábanas cortas o de estar arrendando en el hemisferio norte lo que se debe usar en el hemisferio sur, porque con incendios de 5 meses más un traslado de 1 mes, que es lo que toma en barco traer los equipos, no, ellos dijeron tenemos que tener in-house. Y por lo tanto tienen 2.000 brigadas estructuradas, así distribuyen a sus voluntarios a lo largo de toda esa provincia. No es de Australia completo, es los de Sydney. 4.000 carros, 150 aeronaves, desde las chicas a los supertanques. Los supertanques sirven para enfriar, las chicas sirven para controlar, son mucho más efectivas, pero se necesitan los dos tipos. Y por cierto, esa sala, permítame pararme un poquitito, diputado, puede que la eche a perder la grabación, pero se fija acá lo que está ahí, lo que está mostrando ahí, esas cámaras de televisión que se ven, es porque ellos en una sala gigantesca, donde tienen mesa para cada servicio público, si tiene que llegar vivienda, si tiene que llegar salud, si tiene que llegar energía, el que sea, tienen sus estaciones de trabajo, no como tenemos nosotros en nuestra ONEMI, que es una mesa. Esta sala es más grande que la ONEMI de la región del Biobío. Y para conversar, no, ellos dicen todos en el mismo lugar, todos con la misma pantalla, y todos los canales de televisión en vidrios transparentes mirando lo que se trabaja. ¿Por qué? Porque buscan la máxima coordinación y limitar las fake news. La desinformación también es un problema gravísimo, y esta gente está disponible para poder cooperar con Chile. Esas son las pantallas que se ven ahí, estamos al revés con parte de la gente que es combatiente, y de verdad es una experiencia que vale la pena mirar. Obviamente uno no es el mismo país, las condiciones. Yo le doy el dato. Y esa creo que es la última lámina. No quiero abusar más del tiempo de ustedes. Gobernador, agradecido por la exposición. Sin duda que los que formamos parte de esta comisión, muchas de las cosas que hemos recogido en el territorio y en esta sala, han sido corroborados con creces respecto de su exposición, como también ha aportado muchos antecedentes que creemos que son muy importantes para el trabajo que tenemos que entregar a la sala de la Cámara de Diputados. Así que agradecido, diputado Díaz, por su exposición. Ya lo subí de acostumbrado, pero bueno, gobernador, siga como gobernador nada más. Sí. Pero a continuación, por favor, antes de darle la palabra al gobernador Rivas, quiero saludar a la diputada Ñanco, que está conectada, la diputada Bravo, la diputada Pérez, también saludar al diputado Mauricio Ojeda, que están conectados hace rato, saludar a Juan Carlos Beltrán, y por cierto, don Andrés Joanet, que también están conectados telemáticamente, y presencialmente saludar nuevamente a la diputada Navellán, al diputado Jorge Racbet, a la diputada María Candelaria Acevedo y a la diputada Zacardía. Bienvenida, una vez más, ¿no? Bien, diputada, por favor. Ahora vamos a escuchar al gobernador de la Araucanía, que también tiene mucho que aportarnos. Estimado gobernador, le reitero mis agradecimientos por haber aceptado esta invitación y usted tiene la palabra. Gobernador Rivas. Muchas gracias. Reitero mi saludo a los parlamentarios, mis colegas que están conectados, diputadas y diputadas, especialmente los de mi región, así que un gusto saludarlos. Bueno, creo que Rodrigo fue sumamente claro y gráfico con su exposición. Yo quiero aportar algunos antecedentes, porque este trabajo, como bien lo planteó Rodrigo, lo venimos haciendo de una manera coordinada entre las 3 regiones. Creo que hemos tenido un tema de aprendizaje y de complementariedad que ha sido muy buena desde lo que está haciendo Rodrigo, Óscar, y desde acá de la región nos hemos entregado las experiencias, las formas de trabajar, y creo que eso ha enriquecido cómo los gobiernos regionales hemos podido enfrentar esta situación. Yo
contarles un poco que en nuestra región de la Araucanía hubo 1.698 eventos, un 18% más que el verano anterior y 114.567 hectáreas afectadas, que fue un 58% más que las hectáreas de la temporada anterior. Tuvimos más de 300 viviendas destruidas, cientos de familias afectadas y, bueno, lamentablemente personas que perdieron la vida en estos incendios. Por eso, en primer lugar, estimados parlamentarios, presidente, destacar lo importante que es esta comisión. Y aquí yo quiero detenerme en 4 puntos que son, creo, fundamentales para la discusión y la conversación. El primero, que Rodrigo lo planteó muy claramente, es la preparación del Estado para enfrentar los incendios forestales, y yo creo que es muy, muy débil, ¿eh? Nosotros hemos constituido, al igual como lo planteó Rodrigo, en las regiones junto a Corma, Bomberos, CONAF, la mesa para el tema de los incendios, y hemos podido ver y determinar cuáles son las problemas y las deficiencias urgentes que tenemos que solucionar en esta línea. Solo por nombrar algunas, pero el Estado no cuenta con capacidad operativa para enfrentar durante la noche los incendios forestales, ni terrestres ni por aire, bien lo planteó Rodrigo. CONAF no cuenta con sistemas de teledetección para enfrentar los incendios. Yo creo que aquí es importante la aplicación de tecnología. Bien lo vio en Australia Rodrigo, pero también hay temas satelitales. Estuvimos con gente de Italia que nos vino a mostrar cómo ellos van monitoreando y pueden ir viendo hacia dónde van a ir los incendios, dónde se están provocando. También hay temas obviamente, de poder identificar de mejor manera. Existen puntos ciegos donde también tenemos problemas de comunicación. Lamentablemente, nuestras 3 regiones son probablemente las regiones con peor conectividad a nivel nacional. Eso afecta, obviamente, en el combate en este tipo. No contamos con mapas hídricos que permitan conocer fuentes de agua disponibles para combatir los incendios. Un punto muy relevante. No existe un plan de mantenciones de cortafuegos, otro tema que también es importantísimo. Y no existe comunicación de riesgo hacia la población de manera constante. Yo creo que el tema de los mensajes de texto, como bien decía Rodrigo, es importante, pero no le entregaba tampoco información a la gente hacia dónde tienen que arrancar en caso de un incendio. Nos tocó el ministro del Enlace, el ministro Jackson, justo estábamos en Purén cuando casi se quemó una población, y la verdad que la alarma sirvió para que toda la gente corriera hacia las casas a sacar lo que pudiera, pero no como una medida preventiva. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que es una buena medida, pero obviamente tenemos que reforzarla aún más. El segundo punto que quiero plantear acá, y bien también lo planteó Rodrigo, es que lo que tenemos que hacer es cómo detenemos un poco la ocurrencia de estos incendios. La mayoría de los incendios en la región de la Araucanía fueron intencionales. Rodrigo hablaba de un 60% en su presentación. Aquí en la región, según los datos que entregó CONAF, estamos en un 67%, o sea, 7 de cada 10 incendios. Y la verdad, presidente parlamentario, yo creo que es aún mayor la intencionalidad en nuestra región de la Araucanía. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Y por eso es tan importante esta comisión también. ¿Cómo detenemos la intencionalidad? Porque yo creo que hay una negligencia que hoy día es inexcusable de lo que ocurrió. Bien lo planteó Rodrigo, hay incendios de sexta generación, todo lo que queramos, pero aquí el tema, por lo menos en la región de la Araucanía, la intencionalidad es altísimo. Nosotros creemos que obviamente cuando tenemos negligencia se debe obviamente sancionar. Es lo mismo que cuando hay obviamente un conductor que está manejando bajo estado de ebriedad, pero aquí no nos podemos perder con los temas que realmente son de fondo. Y en este sentido, yo creo que lo más doloroso, y no solamente lo vimos en los incendios forestales, sino que es el tema de la impunidad de quienes están haciendo estos incendios intencionales. Porque si les preguntamos hoy día cuántas personas están detenidas por los incendios forestales, probablemente no tenemos a nadie. Según Corma y los datos del Ministerio Público, eso lo reafirman, ¿no? O sea, no hay personas detenidas por esto. Y esto obviamente es sumamente grave y necesitamos ahí hacer las modificaciones legales necesarias para que los medios probatorios obviamente sean mucho más eficientes, y esto tiene que ser también con incorporación de tecnología, etcétera. Yo creo que un cuarto pilar importante es el tema de la reconstrucción. Esta semana obviamente comienza el invierno y muchas familias estarán en condiciones que no son óptimas para poder enfrentar, menos en nuestras regiones que son un invierno tan crudo. Y en ese sentido hemos visto lo lento que es para reaccionar el gobierno y el Estado en general. Rodrigo bien lo planteaba, las mediaguas que se están instalando
muchas veces se dice, bueno, tenemos un 100% de instalación de mediaguas, pero ¿están habitables esas mediaguas? ¿Tienen hoy día las condiciones de agua? ¿Tienen las condiciones de conectividad eléctrica? El gobernador Crisóstomo hizo un trabajo importantísimo ahí para poder hacer los empalmes eléctricos y la instalación de agua con una fundación, pero lo que nos contaba era que llegaban primero con las fosas sépticas antes que la instalación de las mediaguas. O sea, tenemos un problema como Estado burocrático lento que tenemos que obviamente enfrentar de buena manera. Contarle un poco qué fue lo que hicimos nosotros en ese sentido como gobierno regional de la Araucanía en la reconstrucción. Nos enfocamos obviamente en el trabajo público-privado, un convenio con el desafío Levantemos Chile, que fue para reconstruir las casas y las viviendas urbanas. Obviamente en menos de 60 días teníamos las casas de Vilcún, casas definitivas, amobladas y equipadas, entregadas a las familias que probablemente por el proceso tradicional no hubiesen tenido ninguna opción porque ya no son beneficiarias del subsidio, estaban fuera del sistema, y logramos con esto hacer. Y así también estamos trabajando 42 casas que queremos tener listas en agosto en la comuna de Purén, que es en realidad la demanda urbana en la cual nos hicimos cargo como gobierno regional. ¿Cómo lo hicimos esto? Como les decía, con un convenio junto al desafío Levantemos Chile, un programa de 2.100 millones de pesos, donde el gobierno regional aportó 1.430 de esto, y así pudimos dar una solución rápida y eficiente. Se lo ofrecimos al gobierno, obviamente, los gobiernos regionales tenemos esta posibilidad a veces de poder funcionar mucho más rápido porque los convenios público-privados así los permiten. Con esto, lo que quiero decir es que estos 4 puntos que les planteo, y no quiero abordar más porque Rodrigo fue muy claro en los otros, es que obviamente necesitamos reforzar, y ahí el rol de los gobiernos regionales obviamente es clave porque tenemos la posibilidad de ser mucho más rápidos y menos burocráticos que el gobierno central. Con esto también agradecer porque la disposición tanto, y lo quiero plantear, en la Contraloría Nacional como en la DIPRES, en el caso nuestro de poder sacar este convenio rápido de la Contraloría Nacional fue buena, y ahí en ese sentido es porque logramos impregnar de que estamos en una emergencia, y cuando tenemos una emergencia, el sentido de urgencia es lo que tiene que prevalecer, y muchas veces eso es lo que perdemos como Estado. ¿Qué es lo que quiero reforzar aquí también? Que es urgente una nueva ley de incendios, y con esto quiero ser súper claro, sin sesgos ideológicos de ninguna forma, ni miradas cortoplacistas. Los bosques de Chile no se están quemando solos, no se están quemando necesariamente solo por el cambio climático. Claramente las condiciones climáticas ayudan a propagar el fuego, pero en Chile nuestros bosques se queman lamentablemente producto de acciones criminales, negligencia de personas, y hoy día esas personas tampoco tienen ninguna sanción. Necesitamos un bosque seguro, y espero que obviamente la comisión, que reitero mis felicitaciones que están trabajando, logre sacar una buena política pública para poder enfrentar esta situación desde la prevención, desde la reconstrucción, como bien lo planteó Rodrigo, pero también con el castigo que merecen las personas que están detrás de esto, que fue probablemente uno de los incendios más brutales que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. Solamente quiero terminar mi intervención acá agradeciendo el trabajo de bomberos, que es notable lo que hicieron durante este verano. No cuentan con los equipos especiales. Nosotros como gobierno regional inyectamos este año 19.000 millones de pesos, donde vienen muchos carros forestales. El año pasado 22.000 también en equipamiento para que ellos puedan combatir esta situación, pero no es suficiente todavía con nuestros bomberos. A los brigadistas de CONAF, como bien lo planteó Rodrigo también, lamentablemente el Estado contrata temporeros, pero gente que da y entrega un sacrificio enorme para poder enfrentar esta situación, y las brigadas de las empresas forestales, que fueron claves para enfrentar lo que vivimos, y las Fuerzas Armadas, que tuvieron un rol muy importante, al igual que Carabineros en nuestra zona, porque además estamos bajo un estado de excepción. Con las pocas herramientas que tienen, estas personas valientes han logrado, obviamente, y dándolo todo, enfrentar una situación que fue tan delicada. Yo con eso quiero terminar, porque creo que hemos sido, Rodrigo, muy buen representante de lo que nos ha tocado vivir, pero otro punto que creo que también es relevante, así como Rodrigo planteó el tema del PROT, que los programas de ordenamiento territorial que son tan clave. En el caso de la región de la Araucanía estamos trabajando en nuestra estrategia regional de desarrollo, que nos va a llevar a futuro a este PROT, y una de las aristas que se va a contemplar de manera importante es obviamente el tema de la prevención de incendios, que tiene que estar incorporado como una estrategia.
y solamente dónde estábamos el rol que se nos vio muy fuerte a los gobiernos regionales también, las inversiones en maquinaria, pool de maquinarias en las municipalidades. Hablé con la alcaldesa de Vilcún, le habíamos entregado un pool de maquinarias la semana anterior. De no ser por ese pool de maquinarias que lograron hacer cortafuegos, se quema la villa completa en Vilcún. Y la verdad es que ahí uno ve que estos aportes que nosotros hacemos muchas veces para temas de vialidad, hoy día las municipalidades hacen un muy buen uso en los temas de cortafuegos, etcétera. Así que, presidente, diputado, esa va a ser mi intervención, pero disponible para cualquier conversación que ustedes tengan. Muchas gracias. Gracias, señor gobernador. Le reiteramos nuestros agradecimientos por su aporte y disposición de participar en esta comisión. Vamos a hacer una ronda de consultas, ¿ya?, para que nuestros invitados puedan tomar nota, ¿ya? Hay mucho entusiasmo por parte de algunos de diputados y diputadas presentes en hacer consulta. En este orden por ahora, ¿ya? Le vamos a dar la palabra a la diputada Navellán, posteriormente a la diputada Joana Pérez y al diputado Jorge Rackbet, la diputada Zacardía después. Entonces, diputada Navellán, como siempre la recomendación es que sea breve, de tal manera que todos los colegas puedan participar con el tiempo que requieren. Diputada. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, felicitar la excelente presentación del gobernador Díaz y la intervención del diputado Rivas, porque la verdad es que, claro, gobernador, diputado, estoy igual que usted, me contagié, por presidente. Así parece. Oiga, pero hay algunos que tienen ganas, en todo caso, ya. Presidente, excelentes presentaciones que lo único que hacen es ratificar que efectivamente acá los informes que tuvimos por los incendios anteriores no pasó nada y que ahora sí tiene que pasar. Pero hay un tema puntual que me preocupa mucho, que es el tema de los planes reguladores comunales. Porque la verdad es que con muy buena voluntad el gobernador Díaz dice que se demoran 10 años, yo he visto algunos que se demoran más de 20. Entonces, desgraciadamente hay un desorden respecto del desarrollo comunal, producto de que estos planes reguladores, algunos de ellos están obsoletos, otras comunas no tienen, ¿para qué decir en las zonas rurales? Porque ahí es como que no existen. Y creo que eso es un tema súper importante, presidente. Yo no sé qué posibilidad habrá de hacer una recomendación al Ministerio de Vivienda desde esta comisión, porque de verdad ahí estamos con un tremendo problema, sobre todo porque en las partes rurales, tanto en Biobío como en la Araucanía, tenemos muchos desarrollos urbanos rurales que están, como quien dice, persiguiendo el bosque. ¿Me explico? Sí. Está el bosque primero y empieza a llegar la gente porque le queda más cerca la pega, por lo que sea, y se forma una población X en un lugar que está demasiado cerca y por lo tanto en un riesgo muy grande. Entonces yo creo que este es un tema fundamental, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Navellán. Diputada Joana Pérez. Tiene la palabra, diputada. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Ahí sí, ahí estamos. Muy bien, saludar a los gobernadores que han podido dar su presidente que van a hacer. No, se escucha muy mal, diputada. Algo está pasando ahí. ¿Ahora sí o tampoco? Ahí sí, ahí sí. Ya. Solo saludar a los gobernadores y también a los colegas que están en la reunión, felicitar también los temas bien en detalle. Creo que el gobernador Díaz y también el gobernador Rivas y también todo el Lule precisan temas que nosotros hemos escuchado, pero que lo vienen a reafirmar: la burocracia, el centralismo, organismos como CONAFE, SENAPRES, que no dan el ancho en esto en materia también de la operatoria misma. Así que yo felicito a aquello, creo que es bueno que tomemos nota muy en especial la Secretaría de estos temas para que podamos llegar en detalle. Yo tengo algunas dudas y consultas respecto a nosotros tuvimos una delegada de la reconstrucción. ¿Ustedes, los gobernadores, supieron que esa delegada se fue, dejó algún trabajo, alguna coordinación? Sé que esto lo lleva la delegación, pero por respeto a quien es la autoridad electa regionalmente, tiene que haber una coordinación. Ya nosotros nos gustaría contar con temas de seguridad y de prevención,
con mayor facultad los gobiernos regionales, más que los delegados, y vamos a dar esa pelea, pero hoy día, en la práctica, ¿cómo se relaciona aquello? Y lo otro, CONAF está trabajando un programa de 1.000 empleos para la reconstrucción. Se fijaron criterios, realmente no puedo entenderlos porque, por ejemplo, en Punta Lavapié o en Arauco se dieron 10 cupos, en Lota se dieron 15, todos sabemos la envergadura de la afectación en personas, familias que se dieron. Entonces también saber si ustedes conocieron esos criterios, saben de eso, y si no es así también, presidente, solo con esto concluyo, que podamos citar nuevamente al director de la CONAF a dar explicación de estas entregas. Esto también forma parte de la comisión de incendios, es parte de la reconstrucción y no tenemos claridad de esos decretos que se están informando. Eso es, muchas gracias. Bien. Gracias, diputada Pérez. Respecto de la invitación al director de CONAF, lo vamos a considerar, pero ya estamos con los tiempos bien exigidos. Vamos a ver en qué momento lo podemos hacer. Diputada Zacardía. Va usted. Después va a ir don Jorge. Buenas tardes, presidente, y por su intermedio a todos. Y hoy día es el Día del Padre, así que a todos los padres felicitaciones, también a los papacitos del futuro, tanto los aquí presentes como los que están conectados. Y muy buena la exposición, gobernador Díaz, muy clara, nos va a dejar, supongo, la exposición porque para hacer un seguimiento y mucho que recoger. En base a lo que usted expuso y que es real, que hay muchas personas que sufrieron daños en los incendios y que no van a poder acogerse a ayudas del Estado porque no están en la ficha social o por otras razones. He visto mucho esto en Nacimiento, más que en los otros lugares, porque los lugares son más y que son personas que realmente o se fueron a vivir después del estallido social o después de la pandemia. Entonces, por este motivo, incluso es su primera vivienda en muchos casos y se han quedado sin nada. Entonces, yo quisiera, si me puede dar la información, si esto va a cuántas de las comunas de mi distrito, que son las 22 comunas, no son 22 comunas, sino que estaría Nacimiento y todas las que sufrieron daño, va a alcanzar a cuántas personas y también de la región. Otra consulta que le haría es sobre los caminos que no eran transitables, dice, y además la precariedad de la comunicación vía Internet. ¿Qué cree usted que se tiene que hacer para que esto mejore? Porque somos lugares muy aislados y esto es lo que tenemos que trabajar mucho en adelante y como gobernador usted está más al tanto de lo que pasa en lo que es el Distrito 21. Y también en cuanto a la reconstrucción, usted habló de que sería mejor entregarle el monto de dinero que se va a ocupar a las personas, si cree que en la reconstrucción eso también es factible y qué podríamos hacer para que esto se concrete. Gracias. Gracias, diputada Zacardía. Ahora le vamos a dar la palabra al diputado Jorge Rackbet. Don Jorge. Gracias, presidente. Saludarlo a usted, saludar también a los demás colegas y saludar a los gobernadores que se encuentran presentes. Agradecer la exposición porque viene a ratificar muchas de las cosas que nosotros en terreno hemos podido palpar y los que nos han venido a indicar también en esta comisión. Coincidir, ¿no es cierto?, en que estamos mal preparados para poder enfrentar las emergencias. Y cuando digo las emergencias en general es así. Y lo peor de todo es que no tenemos el convencimiento de que debemos prepararnos. Porque ya como se ha señalado acá, cada vez que se convoca a una reunión para analizar la preparación que tenemos para la próxima emergencia, ¿no es cierto?, va el subrogante del subrogante, o ¿no es cierto?, le piden, anda tú para que vaya alguien y ahí nos cuenta cómo te va. ¿Y por qué lo digo eso? Porque previo al verano anterior, yo oficié a varias entidades públicas y municipios respecto de cómo estaban preparados, pero la verdad es que me llegaron muy pocas respuestas.
Y respecto de lo que se nos viene ahora, en la época invernal, oficié a todos los municipios del país y a muchas más entidades relacionadas con las emergencias que deben enfrentarse en la época invernal. Y les cuento que menos del 50% me ha respondido. Y de las respuestas que a mí me han llegado, la verdad las cosas es que hay algunas que no pasan de ser de cuarto básico, porque ni siquiera hay un plan estructurado para poder enfrentar de buena manera la época invernal que se nos viene. Por lo tanto, con eso quiero ejemplificar que hay poco convencimiento de cómo enfrentar de buena manera las emergencias. Y aquí quiero, la situación de la región de la Araucanía la tengo bien clara porque uno hace bastante terreno, pero respecto a la situación del Biobío no sé si es la misma. Y la preocupación mía es particularmente Biobío y Ñuble, con el tema de obras públicas, porque aquí se ha señalado que se convoca a CONAF, a Segnapres, ¿no es cierto?, a los municipios, pero no sé si está convocado también a obras públicas, vialidad respecto a este tema, porque no sé si esto se genera en otras regiones. La limpieza de la faja prácticamente no existe. Y uno de los principales problemas de la propagación fue que la faja fiscal no estaba limpia. Por mucho que el agricultor haya hecho cortafuego, haya limpiado la parte suya, finalmente los cercos se quemaron exclusivamente por responsabilidad de vialidad y obras públicas. Lo mismo sucede con ocupantes que se instalan en la faja fiscal y que tampoco vialidad o obras públicas los retira de ahí. Espero que ahora que viene la ley de usurpaciones podamos con eso tener alguna herramienta más clara y que el proyecto que viene del Senado se mantenga de esa manera, porque es una situación bien compleja. De hecho, hoy día les quiero señalar de que, por situaciones de fiscalización y de control interno, a los parlamentarios nos han enviado a fiscalizar la sede, ¿ya? Y la persona que estuvo en la Araucanía tenía que trasladarse a la comuna de Purén. Según el Waze, lo envió por la ruta entre Lumaco y Purén, porque era la más corta. Pero esa ruta está llena de animales en el camino. ¿Por qué? Porque no hay ningún cerco. Porque el particular, claro, le repusieron, ¿no es cierto?, le entregaban forraje, pero no le repusieron los cercos. Por lo tanto, hoy día es un tremendo peligro para las personas que circulan por esas vías, sin existir ninguna responsabilidad por parte de obras públicas y vialidad de reponer los cercos, que en muchos casos es responsabilidad exclusivamente de ellos por no haber limpiado las fajas. Por lo tanto, quiero saber si en la región del Biobío y Ñuble también sucede la situación que obras públicas no se ha preocupado de limpiar las fajas y eso ha generado que cuando hay incendio, la propagación aumenta y los caminos, lejos de servir de cortafuego, sirven para avivar los fuegos que existen. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación le vamos a dar la palabra a la diputada Ana María Bravo. ¿Ya? Muchas gracias, presidente. Saludar a los colegas diputados y diputadas que están en la sesión y también a los gobernadores del Biobío y la Araucanía. Son ellos dos, porque como he tenido problemas de conexión. Estuvo el de Ñuble también. Ya, ok. Muy breve, solo para aclarar dichos del señor gobernador de la Araucanía respecto de las medidas cautelares de personas involucradas en los incendios. En estos momentos hay 14 personas en prisión preventiva, 166 personas con otras medidas cautelares y una persona internada por problemas de salud mental. Así que eso nomás, eso quería aclarar. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Ana María Bravo. Diputada Acevedo. Buenas tardes, gobernador. Un gusto de verlo, saludarlo por lo menos acá, porque en el avión no lo alcancé a... Sí, pues. Y saludar igual a los otros gobernadores. Yo quiero, hacer algunas reflexiones con respecto a lo que hemos estado trabajando en este último mes en tema de lo que es de los incendios que ocurrieron. Todos tenemos ya el panorama como
globalizado ya de cuáles son los problemas con los cuales nos hemos encontrado. Yo creo que de aquí en adelante lo que nosotros tenemos que hacer como comisión investigadora es ver las sugerencias o los planteamientos que les vamos a entregar al gobierno. Yo creo que una de las cosas que lo decía el diputado Jorge Rackbel, en el sentido de, la diputada Navellán, el tema de lo que es se me fue. El plan regulador que tiene que haber en las comunas. Yo creo que eso hay que tratar de acelerar o ver el mecanismo del cual nosotros podamos llegar a eso. Pero también hay una cosa que a mí me preocupa, que lo que estaba planteando el diputado, era con respecto al Ministerio de Obras Públicas. Yo por otra circunstancia he ido al Ceremi para que nos pueda ayudar en algunos casos limpiar la vía de entrada a algunos lugares. Y eso, si tú no estás dentro del límite que tiene la comuna, no lo puedes hacer, es decir, no tienes la competencia para realizar esa cosa. Entonces yo creo que dentro de las sugerencias que nosotros podamos tener de aquí, es que darle mucho más facultades al Ministerio de Obras Públicas para que pueda hacer esas huellas o las que habían, las puedan retomar y que ahí pueda haber alguna forma de ver las vías de evacuación, porque eso es lo otro que nos hemos encontrado en diversos lugares donde hemos estado, en que no hay vías de evacuación. Es decir, cuando se dice o cuando se da la emergencia que hay que salir del lugar, ¿a dónde va la gente? Porque no hay una vía de evacuación, por lo menos una señalética, algo que tenga que mostrarle a la gente independientemente de la emergencia que sea. Si puede venir un terremoto, puede venir, no sé, el tsunami, y en este caso lo que tiene que ver con los incendios. Yo creo que es ahí donde hay que colocarle como hincarle el diente, como se dice vulgarmente. Y lo otro, yo creo que el tema de estos emergencias comunales, yo creo que no todas las municipalidades tienen ese plan, que yo creo que debería ser una cosa principal de todos los municipios de la región donde por lo menos hemos tenido este problema de los incendios forestales, porque si no tienen ellos un plan, mal podría tener también el gobierno de cómo ir solucionando ese tipo de problemas. Yo creo que desde ahí también hay que buscar la fórmula de cómo los municipios, por lo menos de lo que es la región del Biobío, los alcaldes tengan el lugar que corresponde. Yo entiendo, y no solamente el alcalde de Coronel andaba metido en los incendios viendo cómo solucionar, sino que también otro alcalde también estaba en la misma situación. Entonces, cuando uno espera la respuesta que pueda haber en esa situación, van a pasar horas y eso puede significar igual que el tramo que a lo mejor se estaba incendiando ya no sea tan pequeño, sino que se haya, como te dijera, llevado mucho más allá. Así es que, además, sigo insistiendo, nosotros presentamos un proyecto de resolución con respecto a lo que es el tema de los incendios y también el tema de cómo dotamos a las Fuerzas Armadas para que también sean combatientes del fuego y no solamente meros expectantes cuando tenemos que hacer alguna otra cosa. Eso es, diputado. Gracias, diputada Acevedo. La verdad, señores gobernadores, que hay consultas, pero también hay algunas reflexiones y aportes que hacen los diputados presentes. Yo quiero invitarles a ambos para que puedan dar respuesta en la medida de lo posible a las consultas que han planteado las diputadas y diputados. Y yo tengo varias, pero quiero hacer solo una, al gobernador Rodrigo Díaz. Y dice en relación con lo que planteaba el gobernador Rivas, el trabajo del Ministerio Público. Nosotros tenemos antecedentes que nos han aportado acá, algunos organismos públicos e invitados que hemos tenido, que la intencionalidad está entre el 70 y el 80% de los
incendios que hasta hace algunas semanas se habían investigado. A mí me alegra la cifra que da la diputada Bravo, que hay detenidos con medidas cautelares. La verdad es que yo, por lo menos, y creo que algunos de los que estamos acá, no manejábamos esa información, pero creemos que lo que ocurre en el trabajo del Ministerio Público, nosotros notamos, y yo particularmente noto que están al debe. Porque si tenemos un 80% de intencionalidad, ¿cómo es posible que tengamos tan pocas personas al día de hoy identificadas y con medidas cautelares? Entonces me gustaría si pudiera, gobernador Díaz, referirse a ese tema, ¿ya? Pero vamos a darle la palabra al gobernador Rivas, para que pueda hacer las reflexiones finales y si puede hacerse cargo de alguna de las consultas que han hecho los señores y señoras diputadas, se lo agradeceríamos, y posteriormente va a concluir el gobernador Díaz. Diputado, gobernador Rivas. Muchas gracias. No, a ver, yo creo que aquí el tema de los planos reguladores comunales que se planteó, sin lugar a dudas, es uno de los grandes problemas que tenemos. Los tiempos de 10 años hacia arriba que se demoran. Muchas veces la planificación de las ciudades, cuando sale el plano regulador, es otra realidad cuando se presenta, y eso es el gran problema que tenemos. Comunas como Galvarino o el mismo Purén en nuestra región de la Araucanía han ido creciendo hacia, como bien decía el diputado Jorge Rangel, muchas veces hasta se están ocupando incluso las fajas fiscales. Hay un tema también con el tema de las usurpaciones y los campamentos que se instalan en estas fajas, que han sido también grandes de los problemas en los incendios, y que es uno de los temas que yo creo que hay que plantear. Referente a lo que se habló del plan de reconstrucción, yo creo que hubo buena voluntad por parte de la delegada en muchos aspectos. Tuvimos la posibilidad de reunirnos con ella varias veces, pero creo que no lograron sacarse el centralismo para poder avanzar de una manera más rápida. Creo que las 3 regiones que hoy día pudieron escuchar, generamos programas nuestros gobiernos regionales, haciendo trabajos con fundaciones, con alianzas público-privadas, que llegamos absolutamente mucho más rápido que el Estado. Yo entiendo que la magnitud, y que a veces lo planteó Rodrigo y también la diputada Navellán, referente a cómo se construyen los campos, el tema de la propiedad de la tierra. No olvidemos incluso que hay muchas comunidades indígenas que se vieron afectadas, y cuando tenemos, por el mismo tema de la ley indígena, son comunitarios, es bastante difícil acreditar la propiedad, y ahí la reconstrucción también se hace mucho más compleja. Yo solamente como lección en eso, creo que los gobiernos regionales tenemos la posibilidad de ser mucho más eficientes, somos más rápidos para funcionar, y creo que el gobierno central muchas veces no se dejó ayudar por los gobiernos regionales. Esa fue como por lo menos la gran crítica que yo generé. Y al tema que planteaba el diputado Rangel, clarísimo el problema que ocurre acá con las fajas, con la limpieza de las fajas, con los cierres de muchos caminos, que Vialidad no ha hecho las mantenciones, los caminos se están cerrando, llegaron los incendios, y eso fue para que pasara, pero los incendios prácticamente no se podían detener. Y aquí también la responsabilidad de los municipios. Tenemos municipalidades y comunas que enfrentaron la emergencia de una muy buena manera, porque se preocuparon de hacer los cortafuegos, hacer todo, y prácticamente no tuvieron incendios, y otras que no lo hicieron de la misma forma. Y ahí creo que también lo que podamos activar desde los gobiernos regionales, los trabajos, los planes comunales de emergencia, son la clave, y por lo menos acá ya lo estamos trabajando con muchos de nuestros municipios. Eso un poco, y referente a lo que me plantea la diputada Ana María Bravo, tiene razón. Son 16 personas que han sido formalizadas en la región de la Araucanía. Ese es el dato entre el 2018 y 2022, pero todas salieron con beneficios y firmas y no cumplieron las condenas de cárcel. Y me informan que Corma ha presentado 731 querellas solo este verano. Con eso podemos reafirmar el tema de la intencionalidad, que es lo que venía planteando. Eso, presidente, gracias. Gracias, gobernador Rivas. Gobernador Díaz, tiene la palabra. No, antes de, quiero ser muy justo, la diputada Karen Medina
me ha hecho llegar un mensaje y ha estado participando telemáticamente y en algunas presencialmente en esta instancia. Ella plantea la preocupación respecto de la recuperación del abastecimiento de agua, ¿ya?, en las zonas rurales, y por cierto también plantea su preocupación por los emprendedores, la pequeña economía local. Si tuvieran algunas palabras respecto a estos temas también sería interesante. Y antes de darle la palabra al gobernador Díaz, le vamos a dar la palabra al diputado Joanet. Diputado Joanet. Muchas gracias, presidente. José, estaba corrido a llegar justamente a hacerle, pues ya conversó el diputado, o sea, el gobernador Rivas. Hoy día lo hemos diputado a todos. No, bueno, la experiencia de Rodrigo Díaz cuando hace este informe se nota porque él tuvo experiencia intendente y tuvo al mando y al cargo del tema de los incendios. Yo quisiera hacerle solo una consulta por su intermedio, presidente. Él ha hablado de la CONAF y ha hablado en buenos términos de la CONAF y tiene limitaciones, fundamentalmente personal. Pero él habla de la CONAF regional. Pero en definitiva, estamos hablando, quien tiene que hacerse cargo de esto es el Ministerio de Agricultura y la CONAF nacional. Yo quiero hacer una pregunta. Si él fue citado o convocado por la Dirección Nacional de la CONAF o el Ministerio de Agricultura, por ahí por agosto, a una reunión de coordinación para justamente comenzar a organizar todo lo que es la temporada de incendios. Esa es mi pregunta. Gracias, diputado Joanet. Gobernador Díaz, si pudiera en no más de 10 minutos, se lo agradecería. Tiene la palabra. Es difícil porque tengo el problema de que hacía clase, entonces la hora es más larga. Vamos. Planos reguladores comunales, estoy convencido que se debe modificar la normativa y acotar los tiempos y tener plazo máximo de un año, no más de un año y medio, incluso con silencio administrativo para que se aprueben los planos reguladores comunales. No hay ninguna razón para demorarse 10 años y debiera haber un departamento del Ministerio de Vivienda que estuviera a cargo específicamente de eso. Hoy día pareciera ser una tarea de nadie, entonces hay desorden a lo largo del país, no se le puede derivar a las comunas, porque las comunas son, la mayoría son muy chiquititas, viven del Fondo Común Municipal, no tienen capacidad de hacer esto. Respecto a los programas de empleo de CONAF que me preguntaba hace unos minutitos atrás la diputada Joana Pérez, no conocía esa distribución de programas de empleo de emergencia. CONAF regularmente ha tenido programas de empleo de emergencia. Pude ver ahora el decreto, de los cuales, de 1.000 cupos que se agregaron, de esos 1.240 corresponden a la región del Biobío y la región del Biobío es la que se quemó más. No dudo que se necesitaban los cupos en las otras dos regiones, pero a lo menos la cantidad de gente que se asignó a la región del Biobío, de acuerdo a la cantidad de muertos, hectáreas quemadas, de animales, a la magnitud de la tragedia, está desbalanceada. Nunca uno quiere perjudicar a otras regiones, pero y no recibimos, por cierto, ninguna comunicación de ello del Ministerio del Trabajo. Respecto de la pregunta que hacían respecto de Internet, nosotros financiamos a través de la Fundación País Digital la instalación de 440 conexiones. Esas 440 conexiones se van a instalar ahora. Lo estamos haciendo por País Digital porque irnos por el camino de la Subsecretaría de Telecomunicaciones es extremadamente caro y podría tomar varios años. Y nosotros necesitamos que esto esté funcionando ahora, en noviembre. Entonces, estos 440 puntos están distribuidos principalmente en las zonas rurales y, por lo tanto, el 80% cabe dentro de su distrito, diputada, porque, y lo que estamos buscando son, para instalarlo esto, habiendo conversado con los municipios, son retenes de carabineros, escuelas, postas, lugares donde hay comités de agua potable rural, o sea, los lugares donde hay asentamiento de personas para poder, y son telefonía satelital. Conexión satelital a Internet. Lo que nosotros vamos a cubrir, aquí tomo dos, aprovecho porque hay un par de personas que preguntaron, de diputados, las personas que no cubren los listados que va a asumir el gobierno, por la razón que fuere. Las magnitudes de nuestros aportes van a ser distintos. Por ejemplo, nosotros no vamos a comprar una vivienda, sino que vamos a entregar materiales, porque entendemos que es más rápido. En fomento productivo,
estamos recorriendo, todo esto lo estamos haciendo a través de corporaciones y fundaciones, o de universidades excepcionalmente. Y una inyección de ayuda la hicimos directamente a los municipios para que tuvieran más dinero en su caja social para poder trabajar. A través de esos 4 canales los estamos distribuyendo. La posibilidad de traspasar dinero para vivienda definitiva por parte del Ministerio de Vivienda, yo creo que el Ministerio de Vivienda ya ha dado los pasos para ir por ese camino. Yo los habría hecho todos, el 100%, entregando ayudas para viviendas definitivas de Mediagua, junto con la Mediagua en el mismo minuto, y le aseguro que esas casas habrían estado hechas antes de las lluvias de abril, y le aseguro también que costarían una cuarta parte de lo que han costado, porque la gente del campo se hace sus casas solas, siempre ha sido así. De la delegada Paulina Zaval, ella, primero quiero decir que tengo la mejor de las impresiones de ella, de sus capacidades, es una persona que yo estimo en demasía. Ahora, la diputada, la delegada Zaval, ella asume su cargo de coordinación ante la rotativa de distintos ministros que hicieron las veces de coordinadores, y trata de abordar un problema muy complejo que tenemos como país, porque tenemos muchas instituciones que tienen pedacitos de tareas que realizar, y esos pedacitos de tareas no conversan con los otros servicios o ministerios, y eso hace que se pierda mucho tiempo trabajando mal. ¿A qué me refiero? Se ocupa mucho tiempo para coordinarse, porque además una cantidad importante de esos tomadores de decisión están en Santiago, y en febrero la mayoría de la gente sale de vacaciones. Entonces, el problema práctico, empírico, es que se necesitaba, a vista de la administración del actual gobierno, alguien que viniera, y lo que hace Paulina Zaval es que toma marzo, abril y una parte de mayo para poder ordenar, porque no se sabía quiénes eran los afectados, y en segundo lugar, cuántos de esos afectados podían ser cubiertos por los distintos servicios públicos. Y ella termina su función, yo no me entero cuando termina su función, como se suele citar, me enteré por la prensa. Julián, que hacía de contraparte con el equipo, sí me dice que mantuvieron contacto fluido y que le avisó un par de días antes que dejaba su función. No sé qué más, no puedo abundar más en la materia. Ahora, respecto de la preparación, lo que dice el diputado Raggio es muy importante. Chile funciona mal para prevenir las emergencias. Nosotros, probablemente a ustedes les debe pasar algo parecido, nos llegan unos mensajes del Centro de Alerta Temprano que deben llegar entre 30 y 60 mensajes todos los días, pero que está hecho con la función de no tener los problemas que sucedieron después del terremoto y maremoto del 2010, o sea, para preconstituir pruebas de que se avisó. Entonces, tembló en Indonesia, nos dicen, no hay un tipo de mensaje que venga en categoría de semáforo, que le digan a usted, mire, sabe que esto es información general, pero esto es, preocúpese, o esto es una urgencia. Está mal diseñado la forma de entregar, y por lo tanto no hay ni preparación efectiva para el invierno y no hay preparación efectiva para el verano. Este invierno van a ocurrir aluviones, porque lo que se quemó significó cubierta de vegetal que se perdió. Van a ocurrir aluviones y yo no he visto nada a la altura de lo que se necesita, y les aseguro que si no estuvieran estos esfuerzos grandes de las 3 regiones que nos quemamos más para poder resolver la parte que nos corresponde a nosotros, es tan pesada la estructura del Estado, es tanta gente que trabajamos de más, y cuando uno trabaja de más, la respuesta que logra es menor que la que se necesita. No fui citado ni invitado porque no me podrían citar, ustedes sí, ustedes me pueden citar, pero el gobierno no me puede citar porque no soy empleado dependiente del gobierno. Pero en agosto, sí, en agosto no me invitaron a ninguna reunión, y sí tengo la convicción de que la CONAF nacional funciona con un criterio y una orientación política distinta a la
al criterio práctico con que funciona la CONAF del Biobío. Creo que la CONAF del Biobío es el lugar de Chile donde hay mayor cooperación público-privada. Y eso tiene mucho que ver con la tradición que ha tenido esa institución. Respecto de la recuperación de agua, se hizo con los APR, pero eso no significa que captaciones privadas, particulares, de distintas familias estén terminadas, porque todavía ni siquiera se terminan de hacer las conexiones de agua. El trabajo del Ministerio Público, para no escabullir eso, yo valoro mucho que el nuevo fiscal nacional se haya constituido en la región a pocos días de haber asumido su cargo. De hecho, creo que es una señal muy fuerte que ha dado el fiscal del Ministerio Público para decir, mire, no nos da lo mismo, no vamos a ser pasivos en esta materia. Pero también quiero decir con toda honestidad que a mí me preocupa mucho que ya se esté diciendo que los grandes anuncios que vamos a tener es que los incendios son culpa de las eléctricas. Eso yo estoy seguro que ocurre todos los años, hay un deficiente trabajo, hay una brecha que superar en materia de las empresas eléctricas respecto del ancho de fajas, de limpieza de fajas. Si ahora los vientos son de 70 kilómetros por hora, obviamente 70 kilómetros por hora y calor, eso genera una fatiga de materiales bien peligrosa, pero por Dios, la línea de incendios que le mostré en la foto y que no corresponde a problema indígena es real, no es una foto inventada. Ahí hay una brecha enorme, y no solo del Ministerio Público, también de los tribunales de justicia, los tribunales de garantía, que no dejan detenidas a las personas. Yo haría una revisión restrictiva de las medidas cautelares, de la facultad de hacer medidas cautelares. La mantención de la faja fiscal, que también preguntaba el diputado Radger, hay globales complementarias zonas, lo digo responsablemente. La comuna de Florida le manifestó al exministro García, que no hay contrato asignado a global complementario, o la que está asignado no presta servicios. Tampoco la ruta hacia Santa Juana tenía global complementario. Entonces, no solo donde hay se hace precariamente, sino que en otras partes simplemente no hay, por lo tanto es parte de la gravedad del problema. Y creo que intenté responder todo en el tiempo que usted me dio, presidente. Se excedió en 2 minutos, pero valió la pena. Gobernador Rivas y el gobernador Crisóstomo y gobernador Díaz, les agradecemos. El trabajo de la comisión ha sido bastante intenso. Todo lo que aquí se ha dicho está grabado, y lo más importante, que la Secretaría ha hecho un trabajo espectacular. Por lo tanto, muchas de las recomendaciones y las reflexiones que ustedes han hecho, sin duda que van a ser consideradas en nuestro informe final, que esperamos sea aprobado por unanimidad cuando tengamos que someterlo a la sala. Lo hemos hecho, gobernador Díaz, con alcaldes, con bomberos y con actores relevantes que nos contactamos en el trabajo que hicimos en el territorio. Pues estuvimos, como usted sabe, en la comuna de Santa Juana, donde invitamos a muchos de la región del Biobío. Posteriormente estuvimos en la región en la comuna de Nacimiento, y terminamos en la Araucanía, en la comuna de Lumaco. Y en cada una de estas instancias que hemos tenido, le hemos entregado un reconocimiento a diversos actores, alcaldes entre ellos y bomberos, por supuesto. Y en esta oportunidad, a nombre de los gobernadores, le voy a hacer entrega a usted de un pequeño reconocimiento de la Cámara de Diputados y particularmente de esta comisión por el trabajo desarrollado y por el trabajo que queda por desarrollar. Y le voy a pedir a las diputadas Zacardía y Acevedo que por favor le hagan entrega de este pequeño recuerdo al gobernador. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión,
se cierra.